Hola, de nuevo queriendo compartir un momento en esta aventura apasionante de orar, y recuerden que la tarea es descubrir la oración y saber dónde, cuándo, cómo, por qué orar. Y esa ha de ser entonces nuestra tarea. Y desde lo que les he propuesto con ese tú en cambio, en ese descubrir realmente la oración, quedamos en esto. Hay recitadores, recitantes, y hay orantes. Es decir, hay quien recita oraciones y hay quien ora, reza de verdad, de verdad. Y son dos categorías de personas que están separadas por un abismo. Pero es que afortunadamente existen los orantes. ¿Quiénes son? ¿Y en qué se diferencian? Miren, el recitador se siente satisfecho cuando ha mascullado con los labios una serie prescrita de fórmulas. Nosotros lo podemos notar fácilmente, ¿saben? Al celebrar la Eucaristía. Y hay personas que no están nunca atentas a un evangelio, porque están siguiendo un derrotero, una novenita o algo por el estilo, mientras el sacerdote predica. Y se pueden ir muy satisfechos porque recitaron, pero no hicieron oración. Queda la duda cuando no se abre ese corazón y esa mente a la palabra y a lo que ella realmente quiere transmitir. Mientras que el orante establece el contacto del corazón. Y aquí es cuando nosotros pudiéramos centrarnos también un momento breve cuando celebramos la Eucaristía. Muchos nos lo insisten. No clave la cabeza. No. Mire al altar. Entre en contacto con ese misterio y escuchando esas palabras, haciéndolas propias, viva esa experiencia consagrante. Sea concelebrante. En fin. Entonces, mientras para quien recita la oración son oraciones, las devociones, las prácticas, para quien ora, la oración es un diálogo tú a tú. Yo estoy dialogando con Dios. Y si como recitador me preocupo por el número determinado de palabras o de repeticiones, al orante le interesa la intensidad de la comunión, la cualidad de la oración. Eso es especial, porque es que quien recita no quiere omitir absolutamente nada. Empezó y vea, no me interrumpan. A mí, cuando atiendo en confesión a alguna persona y de la vida religiosa inclusive, que me dice, padre, es que me distraje en la oración, porque terminé pensando en fulanito, en la situación difícil de aquel, en esta condición, en la oración que me han pedido, y yo le digo, ve, al fin estás haciendo oración. Te saliste del esquema y del recitar para orar. Ojalá lo viviéramos. Por eso, el recitador se agarra a las palabras, no puede menos. El orante tiene mucha familiaridad también con el silencio, porque en el silencio Dios le habla y se abre esa experiencia orante. Como decimos en el canto, Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame. ¿Sí? Quien recita se contenta con ¿qué debo decir? Cuando alguien se confiesa y espera la penitencia diciendo ¿qué rezo? ¿Qué rezo? ¿Qué quieres vivir? Yo siempre acostumbro decir descubre la palabra. Y como ya me voy aprendiendo algunas citas bíblicas, cuando alguien se confiesa de una situación concreta, digo, el texto bíblico que debes leer es este. Y busca aplicarlo realmente en la vida. ¿Pero cuánto tengo que leer la Biblia? Mire, ya resultó un problema venir a leer la Biblia.
es otra realidad. ¿Qué es lo que debemos hacer? Claro, entrar en esa experiencia. ¿Sí? En la oración se impone la vida, la espontaneidad, la frescura, que no significa facilidad ni facilismo, no. Y tampoco ausencia de esfuerzo, porque hay momentos en los que me cuesta centrarme, vivir esa experiencia de oración, y tengo que hacerla, y la hago. Pero ¿cómo la vivo? Cuando se recita, la oración se caracteriza por la velocidad. Es como cuando decimos que renuncio a Satanás, que en la hora de mi muerte con mi alma no contará, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces Jesús, 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 Jesús. Y Jesús nos dijo en la Escritura, no piensen que por invocar o repetir mi nombre se van a salvar. ¿No sería mucho más interesante empezar a orar diciendo, Señor, creo, pero aumenta mi fe? Creo, Señor Jesús, pero aumenta mi fe. Señor Jesús, mándame ir a ti. Y a la vez preguntarme, ¿qué estoy haciendo por encauzarme, por dejarme guiar, por dejarme orientar y dirigir por Él? ¿Qué estoy haciendo? Y esa tendría que ser la clave con nosotros. ¿Qué es lo que buscamos ser y hacer? ¿Por qué el orante no tiene prisa? Yo puedo recordar con mi abuela materna, a la que conocí, cuando decíamos, vamos a rezar los 1000 Jesuses, o vamos a rezar el rosario, y decían, es el trisagio. Entonces rezábamos gozosos, dolorosos y gloriosos a la vez. Y yo creo que de los 3 se hacía uno, porque en medio del recitar aparecían otras cosas. Vea, no vamos a desgranar pues ese maíz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Qué hubo pues? Rezá con devoción. Rezá con devoción. Recita. Porque eso debes hacer. Y de pronto lo hacíamos tan rápido por salir del paso. Cuando decimos orar, es tan distinto. Porque la oración sube lentamente, con calma. Por eso tantas veces lo digo, que suba hasta el altar del cielo como el aroma del incienso, el humo del incienso de nuestra oración. Y es bien bonito ver esa fumareda, cómo se eleva, y sentir esos aromas ahí en el entorno, riquísimo. Por eso, quien recita, dicen, recorre la oración como una autopista, y si está despejada, mejor. Pero quien ora, explora el bosque inmenso de la oración. Lo esencial cuando se ora es descubrir una presencia, la presencia de aquel Dios que con la fuerza y acción de su Espíritu nos acompaña. Por eso digo, no es solo saber una oración, no, es saber a dónde me lleva esa oración. Eso es. Porque cuando se recitan las oraciones son sonido, y la oración auténtica es luz, así como ese Jesús, de quien decimos luz para alumbrar a las naciones y gloria de su pueblo. Entonces, si estoy recitando cuando cumplo con mi dosis, con lo que se me mandó, deber cumplido. Pero cuando oro de verdad, experimento una paz indecible. No estoy poniéndome al día con las cuentas. No. Si soy orante, me he enriquecido. Me he enriquecido. Y ahí es donde está esa línea maravillosa del tú en cambio. Bueno, empecemos a pensarnos. Si hemos sido más recitadores, hoy tenemos la oportunidad de ser más orantes, abiertos a esa experiencia de oración, celebrando realmente el encuentro con el Dios que en Jesús y la fuerza de su Espíritu nos inspira qué pensar, qué decir y cómo decirlo. Que de verdad el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y siga impulsándonos a la vida eterna. Así sea. Seguimos en contacto. Van 4. Chao.